Bien, entonces muy buenas tardes para todos. Damos inicio a la sesión del día de hoy. Mm, por cuestiones de la reunión que tuvimos la semana pasada, perdón, el miércoles, pues la formación se va a desarrollar en este horario el día de hoy. Siguiendo nuestro cronograma de actividades, seguimos con nuestra actividad de proyecto 2, que es especificar el modelo conceptual estructural de la propuesta técnica del proyecto de software. Vamos con esta actividad de aprendizaje que es realizar el análisis de proveedores a partir de fichas técnicas. Comenzamos con un resultado de aprendizaje que es elaborar propuesta técnica de software de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas. Y tenemos puntualmente una evidencia, que es una evidencia de producto, que es una fecha técnica de los productos requeridos, los términos de referencia para el contrato y lista de chequeo para la evaluación de proveedores. Bien, eh, ya estamos muy cerca de terminar eh, la primera fase, la fase de análisis, que terminaría para el próximo 17 de mayo conmigo. Bien. En nuestra guía de aprendizaje tenemos nosotros una descripción de en qué consiste esa evidencia que tenemos que desarrollar para la presente semana. Entonces, en la actividad realizar el análisis de proveedores a partir de fichas técnicas nos describe lo siguiente. Esta actividad se centra en el estudio en análisis comparativo de proveedores, considerando costos, cantidad y especificaciones técnicas para seleccionar las mejores opciones. Para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo, especificaciones y gestión de proyectos de software, que es el documento que tenemos nosotros asociado en la plataforma, en Sajuna, y acá tenemos la descripción de la evidencia. La ficha técnica es un documento que contiene la descripción, características y funciones de un determinado producto. Se podría afirmar que es el insumo inicial del cual se parte el desarrollo. Por lo anterior, y teniendo en cuenta los términos de referencia establecidos en el componente formativo sobre la propuesta técnica, elabora una ficha técnica basado en los siguientes conceptos: descripciones, características, funciones. El formato debe ser de manera horizontal. Se puede utilizar tablas de Word o Excel. Se debe enriquecer con un diseño o logo como si fuera la papelería de una empresa real. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia es la ficha técnica en formato Excel o Word, extensión libre, y la evidencia se debe cargar en este espacio que tenemos nosotros acá definido para eso. Bien. Dentro del componente formativo que hemos venido nosotros trabajando, ¿sí? Recuerden que nosotros hemos hablado sobre licencias, sobre diagnósticos, soluciones, y en este caso vamos a tratar sobre esta temática que es una ficha técnica. Entonces, en esa ficha técnica se detallan las características o funciones del desarrollo, del software desarrollado, ¿sí? Funciona como una herramienta esencial para transmitir información relevante sobre un tema específico. Este documento contiene datos útiles y concisos cuyo contenido varía según la finalidad de cada tipo de ficha. Eh, Hay una normativa que ustedes pueden revisar, que es esta que tenemos aquí, la NTC ISO 9000, en donde se definen los elementos básicos que debe contener esa ficha o ese diligenciamiento de esa ficha, que son los que tenemos acá. Bien, previo a esto, entonces vamos a mirar lo siguiente. Acá vamos a mirar lo que es una guía práctica para estructurar esas propuestas técnicas, ¿sí? Y aprender a transformar esas ideas en documentos para que den un valor a una solución. ¿Listo? En un escenario real, una empresa necesita una solución tecnológica. Existen múltiples opciones en el mercado, pero una de ellas será seleccionada. En el contexto competitivo surge esa pregunta clave, ¿no? No gana el que sabe más, sino que gana el que mejor presenta su solución, ¿sí? Esto es una herramienta adicional que ustedes tienen que tener y tienen que aprender, porque no propiamente el desarrollador se encarga en desarrollar código, sino que el desarrollador también genera esa documentación adicional o esa documentación de respaldo que se necesita para dar a entender o dar a conocer ese software que ustedes están haciendo, ¿sí? Hay una premisa muy importante que ustedes tienen que tener, y es que a la hora de que cuando ustedes vayan a construir ese tipo de documentos, piensen de que la persona receptora de esa documentación que ustedes están generando
es una persona que no tiene conocimientos técnicos al nivel que ustedes los tienen, ¿sí? Ustedes deben redactar los contenidos y la información de la manera más fácil y la forma más sencilla que ustedes tengan, ¿sí? Para que eso se garantice de que la información que ustedes están transmitiendo sea de manera correcta y sea completamente entendible, ¿sí? Acá tenemos algo muy importante y tenemos de que en el mundo real las propuestas técnicas son documentos donde explican qué se va a hacer, cómo se va a hacer y cuál es el valor. Si esto no se estructura de manera clara, no importa qué tan buena sea la solución, simplemente no se vende. Bien, del problema a la solución. Entonces, este contenido que tenemos nosotros acá, que es el que estamos viendo en esta presentación, es el que va plasmado dentro de esa ficha. Esa ficha mírenla como una hoja de resumen que tiene el cliente dentro de las diferentes propuestas que tienen, ¿sí? Para lograr entender usted qué propone como desarrollador para dar solución a esa problemática o a esa respuesta o a eso que ellos están buscando, ¿no? Entonces, para eso es necesario entender lo que es el flujo completo del proceso para poder ayudar y ubicar lo que necesita el cliente, ¿sí? Entonces, lo primero es ver la necesidad, hacer un análisis, hacer un diseño de solución y realizar una propuesta técnica. En este caso, nosotros vamos a convertir esa solución en un documento, ¿sí? Para que comunique ese valor de manera efectiva. ¿Cuál es la estructura que tiene la ficha? Entonces, en esa ficha se describe cuál es la solución que ustedes plantean, desde dónde inicia el desarrollo y responde a tres preguntas fundamentales, ¿sí? Que son estas tres que tenemos acá. ¿Qué es, qué tiene y qué se hace? ¿Sí? ¿Qué es? Debe tener una descripción clara de la solución y cuál es el propósito que tiene en el contexto del cliente. ¿Qué tiene? ¿Qué características ustedes ofrecen? ¿Qué atributos? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace diferente lo que ustedes proponen? ¿Qué hace? ¿Qué funcionalidades tiene? ¿Qué capacidades ejecuta? Y cuál es el sistema que se tiene para poder generar valor. Hay unos puntos que se deben mantener, que sería entonces la descripción, las características y esas funciones, ¿no? Que son los que van implícitamente, perdón, los que van directamente vinculados con cada una de las preguntas que acabamos de mencionar. Las condiciones para la entrega de ese documento es que debe ser en formato horizontal, se debe utilizar tablas para la organización de la información, se debe incluir un logo y pues debe tener un enfoque profesional para la presentación de la idea, ¿no? Entonces aquí vamos a mirar mediante un ejemplo cómo es que se construye esa ficha técnica. Bien, el contexto, entonces tenemos que una clínica necesita Pena organizar, que, qué señor. pena, hay una preguntita con lo del tema del logo. El logo debe ser del referente a, por ejemplo, el proyecto que estamos construyendo o como si nosotros fuéramos una empresa ya constituida. Ustedes deben generar un logo como si ustedes fueran una empresa de desarrollo que van a entrar a resolver un problema o a dar solución a una problemática. Ustedes ya tienen Ok, identificada la problemática, ¿sí? Y ya tienen ustedes identificado cómo, de qué manera lo que ustedes están planteando va a dar solución. Este documento va enfocado a como si ustedes fueran la empresa que estuvieran presentando una propuesta para dar solución a esa problemática que ustedes ya conocen. Bien, listo, profe, muchas gracias. acá tenemos el ejemplo. Entonces, el ejemplo tenemos de que una clínica necesita organizar unas citas médicas, ¿sí? Resolver problemas con agendas y pacientes que no asisten y mantener un orden en esa información. ¿Qué diferencia hará entre dos empresas que ofrecen soluciones, las funciones claras o solo promesas vagas? ¿Sí? O sea, hay que entrar ustedes a definir de qué forma ustedes van a redactar la solución, ¿sí? Para que lo que ustedes hacen tiene un factor diferenciador con respecto a lo que hacen los demás, ¿no? Entonces, para eso lo primero que ustedes hacen es entender cuál es la situación o cuál es el problema que ustedes están abordando. Acá lo estamos mirando de esa manera porque pues eso ustedes lo han venido desarrollando desde el principio del proceso formativo, pero pues aquí es la aplicación en un ejemplo para poder generar esa ficha. ¿No? Entonces, lo primero sería identificar cuál es la necesidad. En este caso, la necesidad sería organizar citas médicas.
El análisis, entonces el problema de agenda y el control de esta agenda. El diseño, entonces, sería establecer un sistema digital de control de citas. La propuesta sería tener el documento técnico detallado con esa información. Y la decisión, entonces, ya es la elección que hace la persona interesada en cuál es el proveedor que más se acerca a la solución que se está planteando, a la necesidad, perdón, que se está planteando. ¿Listo? Entonces, dentro de los elementos o el contenido que tiene la ficha técnica, el contenido iría de esta forma. La descripción del sistema, un sistema web para la gestión de citas médicas que permite a los pacientes agendar, cancelar y consultar citas y al personal administrativo organizar la agenda de los profesionales de la salud. ¿Cuáles serían las características principales? Una aplicación web con interfaz intuitiva, lenguaje Java, ¿sí? Base de datos en MySQL, acceso multiusuario, o sea que permite pacientes y administradores. ¿Cuáles son las funciones clave? Registrar usuarios, agendar citas, cancelar y cancelación y modificación de esas citas, notificaciones automáticas, consulta de historial. Bien, dentro de los elementos que se tienen ahí, entonces dentro de la definición del producto sería el sistema de gestión de citas. Ya lo que es la parte de la descripción, entonces se redacta en un párrafo claro y completo. Entonces aquí el ejemplo sería aplicación de una web que permita administrar citas médicas de manera eficiente. La definición de las características, entonces listar cada uno de estos aspectos claves, que es una plataforma web, con autenticación, manejo de una base de datos relacional con una interfaz intuitiva. Y la paso 4 que es la definición de las funciones. Bien, antes de ustedes enviar la evidencia, ustedes deben tener en cuenta de que si se entiende el sistema, ¿sí? O sea, es decir, que es comprensible inmediatamente qué hace la solución. Si eso que ustedes están planteando les sirve, ¿sí? Es decir, si debe quedar claro si resuelve el problema especificado dentro del negocio y si con esa información tiene el contenido suficiente para poder tomar una decisión informada si acepta o no acepta eh, esa propuesta. Bien, genere un formato, pero es una propuesta, no es obligatorio, en donde se hace esa inclusión de esa información que se pide dentro de esa ficha técnica. Entonces, este está dividido en 7 puntos, ¿listo? Cada uno de los puntos contiene la información que se necesita dentro del desarrollo de la evidencia y se hace de esta manera. Esto también sigue el lineamiento de esa norma, que es la que aparece ahí en el contenido de la plataforma, ¿no? Entonces, registro del formato de la ficha técnica. Entonces, la parte de registro y la parte de responsable, ¿no? Eh, vale, dentro del registro son las funciones que se tienen para el acceso de la información. Listo. Se define quiénes son las personas que tienen la opción o la posibilidad de hacer ese registro de la información y quién es el responsable pues de que eso funcione. Luego lo que es la parte de características del producto, entonces sería el nombre, ¿sí? Bajo qué línea, qué versión de software es, cuál es la versión actual y cuál es el módulo que se está generando, se está gestionando. En el punto 3 que es la parte de descripción del producto, entonces sería la descripción general, una pequeña línea donde dice eso, ¿sí? Aplicación web para la gestión de citas, cuál es el objetivo. La arquitectura, esta arquitectura sí la pueden entrar a investigar, es la forma en que se va a hacer esa programación. Los requisitos, entonces, dentro de las evidencias anteriores, nosotros definimos que qué tipo de equipos se necesitaban, bajo qué sistema operativo se va a manejar, ¿sí? Y qué otras herramientas se necesitan. El cliente desde qué tipo de dispositivo, hardware o software va a poder entrar, ¿sí? Este hardware, por ejemplo, de 2 GB de RAM mínimo, ya sea para dispositivo móvil o para dispositivo eh, de portátil o de escritorio, ¿qué necesidades se tienen?
¿Cuáles son los requerimientos? Entonces, estos serían los requerimientos funcionales del software. ¿Cuáles serían las adicionales? Sí, y bajo los clientes, ¿qué es lo que se necesita? Si ustedes miran acá, esto es una tabla de resumen de lo que ustedes han venido realizando, ¿sí? Sino que aquí ya se estructura de una forma profesional a la hora de poder presentar este tipo de propuestas. Bien, preguntas, dudas, quejas, reclamos, ¿todo bien? Profe, en la parte de arriba del formato de la ficha técnica, cuando usted dice bajo qué línea, ahí me perdí a qué se refiere exactamente. No, en esta parte de abajo, ¿qué línea es? Aquí, línea. Sí, Es correcto. bajo qué ámbito, bajo qué campo se va a hacer ese desarrollo que ustedes están haciendo. Por ejemplo, el de Edward puede ser seguridad, ¿sí? El de Sandra puede ser, ¿cómo sería la forma más adecuada? ¿Construcción? No, ¿cómo se llamaría ese campo, Sandra, de su proyecto? Eh, Use sistema de gestión de control de cantidades. Vale, entonces sería eso, sistema de control de gestión de cantidades. El de Natalie puede estar orientado hacia veterinaria o hacia salud animal, ¿cierto, Natalie? Sí, profe. Sí. Entonces es eso, Edison. Sí, señor. Listo, profe. Ya me queda claro ahí. Les voy a enviar este formato y les voy a enviar esa presentación si les sirve de pronto de apoyo en algo, ¿vale? Sesión corta, pero pues ustedes ya tienen conocimiento de la información, ¿vale? Porque pues eso lo hemos venido desarrollando desde el principio de esto, o sea, desde el principio de año. Bien, de mi parte entonces sería todo por el día de hoy. Voy a cerrar acá la grabación